Veamos la clase anterior, uno de los primeros principios, que además lo hemos puesto ahí como un cimiento, es el compromiso que debe tener la entidad con la integridad y los valores éticos. Cuando tratamos de estructurar, de diagramar, de presentar de alguna forma lo que es el ambiente de control, muchas veces tomamos una casita porque decimos que es el entorno, es la estructura, es el ambiente, si quieren, en el cual se desarrolla el control interno. Y seguramente por ahí dirán ustedes, es como si tuviéramos nuestra casa. Entonces, seguramente hay ciertas condiciones que ocurren dentro de nuestra casa, pero si vamos a la de al lado, por ahí que sea, así sea igualita, seguramente las condiciones van a ser diferentes. Entonces, por ahí dirán, vamos a partir de este primer elemento, que es la integridad y los valores éticos, pero es bueno recordar antes de eso que todos los aspectos que están aquí mencionados no es que se diseñan o se establecen de manera específica para fines del control interno, sino en realidad son factores, son aspectos que se asume existen dentro de una organización, están presentes dentro de la organización y que obviamente, llegado el momento, lo que hace el control interno es tomar esos factores para fines del control interno. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la integridad y la ética, uno diría, no es que una entidad va a contratar personal con altos valores de integridad y ética y estén comprometidos con eso, sino más bien pasa por la condición de que se supone que en términos generales, una de las actitudes que deberían evaluarse para poder contratar el personal está relacionada precisamente con que esas personas demuestren integridad y ética en todas las actividades que desarrollan. Si eso es así, pues, lo que hace más bien el control interno es tomar esos factores para propósitos del control y obviamente aplicarlos o utilizarlos, si quieren, para diseñar un adecuado ambiente de control. Ahora bien, nosotros veíamos que en lo ideal, si quieren, por ahí es como que tenemos que establecer un código de ética. Al establecer un código de ética, que en el caso de nuestro país también se llama un reglamento interno, es posible, dirán ustedes, que también tengamos que constituir un comité de ética, quien seguramente será el encargado de velar por el cumplimiento de los aspectos que estén contenidos en él e implementar programas para la capacitación de la ética. La ética, yo les diría, no es algo que se aprenda de un día para el otro. No es algo que con leer un libro o leer el código de ética, por ejemplo, del contador profesional o de los profesionales contadores, ustedes aprendan la ética. En realidad son una serie de aspectos que los vamos fomentando, los vamos desarrollando en el día a día y que obviamente, llegado el momento, se tienen que arraigar, tienen que pertenecer a cada persona y eso va a definir en determinado momento la forma en la cual tienen que actuar sobre determinados aspectos. ¿Por qué la ética es fundamental dentro de una organización? Porque en esencia, ese conjunto de principios y valores van a guiar en cierta medida el comportamiento de las personas y al guiar el comportamiento de las personas van a definir también las actitudes que las personas van a tener frente a diferentes aspectos. Si nosotros, por ejemplo, vamos a la universidad, alguna vez yo les hice esa pregunta y les decía, ustedes, por ahí alguno de ustedes me diría, yo nunca he hecho un chanchullo en la universidad. Y es posible que así sea. Y la pregunta sería, ¿y han visto a sus compañeros hacer chanchullo? Y por ahí alguien me diría, sí, pero solo he visto, ¿no es cierto? Nunca hemos denunciado a nuestros compañeros. Y entonces, uno por ahí a veces se conforma con solamente cumplir lo que dice el código de ética, que en este caso es el reglamento estudiantil de la universidad, donde seguramente el tema de copiar o de hacer chanchullo en un examen está tipificado como que es un delito, y si alguien incumpliera en aquello, seguramente hasta puede ser expulsado del sistema universitario. Entonces, cuando llegado el momento nos encontramos con esa circunstancia, dirán ustedes, pero yo jamás he incumplido, yo nunca hice chanchullo, por ahí podría decir alguien. Y entonces, y sin embargo, por ahí vieron a sus compañeros hacer y no hicieron nada.
Entonces, cuando hablamos de la ética, decíamos, no solamente se trata de cumplir las normas o las leyes o las reglas, sino que en muchos casos tenemos que ir más allá del cumplimiento y por eso hablar de la ética es buscar algo que en esencia va más allá de la norma y se define como que es algo virtuoso. Entonces, eso implicaría, dirían ustedes, que por ahí, si encontramos que alguien está copiando, no solamente no deberíamos nosotros copiar, sino inclusive deberíamos llegar a denunciar a quien está copiando. Y por ahí es algo muy difícil de realizar en la práctica. Ahora bien, eso que por ahí lo vemos en la universidad para que vean que es en diferentes escenarios, lo podemos encontrar de la misma manera cuando por ahí nos encontramos en, por decirles, el un trabajo en el cual podríamos en algún momento estar involucrados en situaciones similares. No, hagamos de cuenta que a José lo reclutan para trabajar en la Policía Nacional y él es encargado, o su primer trabajo, al igual que un montón de personas que están ahí, por ahí consiste en otorgar el certificado de antecedentes penales. Entonces resulta que José va, se sienta en su escritorio y empieza a ver el cómo actúan las otras personas. Seguramente hay un montón de personas ahí esperando que los atiendan. Y vean, en un determinado momento por ahí José se percata de que su compañerito de al lado, el policía que está ahí al lado, en el momento en el cual por ahí le entregan su trámite, que en su trámite le van a entregar su carnet básicamente, puede vean que en su carnet aparece algo por debajo. Entonces el policía disimuladamente hace caer eso que está por debajo a su cajoncito del escritorio y seguramente ve de qué color es el billetito, ¿no ve? Y en función del color del billetito, que es el timbre de aceleración si quieren, por ahí su trámite tardará pues 10 minutos, 20 minutos, una hora. Y si no tiene el timbre de aceleración, por ahí le dirán que va a tardar 2 días, ¿sí? Ok. Ahora viene la pregunta. José ya ha visto eso. Primero, José, ¿usted también empezaría a recibir esos timbrecitos de aceleración o no lo haría? Nolik, ¿Seguro? Todos en su oficina lo hacen. tal vez viendo, digamos, no dice, tal vez. Claro, o sea, les digo, en la situación, vean, de cuando uno está fuera, uno dice, yo nunca lo haría, pero cuando uno ya está dentro, si todos hacen lo mismo, ¿por qué yo no lo haría? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué yo no recibiría también esos timbres? Y si por ahí, así como David se reía, ¿sí? Porque por ahí David dirá, yo jamás recibiría. Entonces, ahora viene la pregunta para David. Y entonces, usted o Tatiana, que se ha puesto a reír, ¿no ve? Y entonces, Tatiana, ahora viene la pregunta. Si usted no está dispuesta a recibir, pero denunciaría a sus compañeros que reciben esas comisiones para hacer los trámites. No, licenciado. Entonces, Tatiana, ¿usted sería ética? No, Ética light nomás, ¿no? sí. ¿Se dan cuenta? Y vean, eso es algo, dirán, es el ejemplo del chanchullo, es el ejemplo de cómo podremos actuar, llegado el momento de trabajar inclusive. Pero yo les puedo asegurar que muchos de nosotros, tal vez la mayoría, por no decirles todos, en un determinado momento podríamos también empezar a recibir esas comisiones. Si vamos, vean, a otra realidad, por ahí, a ver, le vamos a preguntar a Tatiana, vamos a hacer de cuenta, o Valerie, que usted está empezando a trabajar hoy y le dicen que el horario de ingreso a su oficina es las 8:30. ¿A qué hora llega Valerie? Mm, 8:15 más o menos. 8:15 más o menos. Y entonces Valerie llega, no hay nadie, ¿sí? Y por ahí la secretaria, que es la primera que llega y tiene la llave de la oficina, por ahí llega a las 9:50, ¿sí? Entonces Valerie empieza su primer día de trabajo, su jefe llega como a las 9:30 más o menos, y obviamente eso se repite casi todos los días. Entonces, después de, no sé, un mes ver que la secretaria llega a 9:50, Valerie, ¿a qué hora llega usted? Yo seguiría llegando, bueno, tal vez ya no tan antes, pero sí a la hora que hemos establecido, 8:30 en este caso. Sí, Valerie, ¿segura? Sí, licenciada.
¿Y por qué llega tarde a clases? A veces. No llego tarde. Ok. ¿No ve José? Ahora le toca reírse a José también. Entonces, por ahí vean, llegado el momento, si le pregunto a la señora Patricia, si usted sabe que la primera persona que llega a su oficina llega a las 8:50, pero el horario es 8:30, y el jefe con el que usted trabaja llega 9:30, ¿a qué hora llega usted? 9:20. La señora Patricia ni siquiera va a llegar con la secretaria, va a llegar antes que el jefe nada más. Y entonces Sí, ahí es donde en esencia uno empieza a darse cuenta de esto que implica la ética, donde vean, cuando uno por ahí no tiene valores, principios que sean demasiado sólidos, rápidamente se deja guiar o termina haciendo lo que los demás hacen. Y entonces esa condición es la que en muchos casos termina obviamente afectando la forma en la cual las empresas desarrollan sus actividades. En lo ideal, dirán ustedes, se supone que nosotros tenemos un conjunto de principios, de valores, que no es que los vamos a adquirir en la universidad ni leyendo el código de ética, se supone que los tenemos desde que somos pequeñitos, y cuando somos pequeñitos nos enseñan el tema de la puntualidad, de la responsabilidad, del respeto, ¿se dan cuenta? Y van sumándose, cada uno de esos temas se convierte en un valor y que obviamente en algún momento por ahí podemos perderlo con mucha facilidad. Entonces, cuando no son demasiado sólidos esos valores, siempre va a haber el riesgo de que cualquier actuación de las personas de al lado por ahí nos lleve a creer que nosotros podemos hacerlo de la misma manera. Y entonces vean, por ahí no necesitamos, ¿no es cierto?, que yo se los lea y les diga, hay un reglamento interno de la universidad que dice que no deben hacer chanchulla, hay un reglamento en la policía que dice que no deben recibir comisiones, hay un reglamento en la empresa que dice que deben cumplir su horario de trabajo y la entrada es a tal hora. Y alguien diría, podría ni siquiera eso estar por escrito. Y entonces, llegado el momento, es como que las normas, las reglas, vean, inclusive a veces ni siquiera existe el código de ética, sino aparece la figura, la imagen de quien por ahí es el líder de esa organización, que termina irradiando sus principios y valores en todos quienes son parte de la misma. Entonces, por ahí vean, podríamos muchos de nosotros no tener inculcado el principio, por ejemplo, de la responsabilidad y dentro de eso la puntualidad. Y entonces nos da lo mismo llegar a cualquier hora, ¿sí? Pero ahora yo les digo, por ahí, con ciertas normitas, ciertas reglitas, nosotros como que durante todos estos meses procuramos empezar nuestra clase máximo 7:45. Y entonces ahora dirían ustedes, ¿tratan ustedes de llegar a esa hora? ¿Hacen el esfuerzo por lo menos? Excepto algunos, ¿no ve? Ahora dirían, ¿y qué pasaría si el profesor que ha dicho que vamos a empezar la clase 7:45 llega a 8:15? ¿Seguimos llegando 8:45 o 7:45? O así como la señora Patti vamos a llegar 8:10. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces la forma de actuar de las personas se ve influenciada por las actitudes, los comportamientos que tiene el líder o el máximo ejecutivo que tiene una organización. Y a veces, vean, no es necesario tener algo por escrito, no es necesario tener un código de ética, sino todo el comportamiento de ese máximo ejecutivo termina irradiándose en los miembros de la organización. Y entonces, en esencia, vean, eso es la ética. Y nosotros todos los días, dirán, en todas las actividades que desarrollamos, siempre nos vamos a encontrar con que hay esa condición de distinguir entre el bien, el mal, en lo que es correcto, lo que no es correcto, en inclusive dirán el cometer un error y aceptar el error. Entonces, todo eso es parte del comportamiento de las personas, termina siendo parte del código de ética de una organización. Ahora bien, vamos a entrar a nuestra casita. Dirán, entrar a la casita es por la puertita y hemos hablado en la puertita de la administración estratégica. ¿Por qué nos interesa el tema de la administración estratégica? Porque dentro de la administración estratégica está incluido hoy en día el concepto de lo que es la planificación estratégica. Y entonces dirán ustedes, al momento de realizar una planificación,
que en esencia implica el establecimiento de objetivos, es una condición que siempre tiene que existir para el funcionamiento de una organización. Yo no me imagino que exista una organización que no tenga objetivos. A veces por ahí los objetivos no están escritos como en el caso de la universidad o de la carrera y en cada curso, pero con seguridad toda organización sabe exactamente qué es lo que quiere lograr. Y entonces dirán, habrán algunos objetivos que por ahí son de carácter estratégico, habrán otros objetivos que por ahí son de gestión solamente, y al final dirán, todos los objetivos de forma genérica son condiciones que se espera lograr en el futuro. Decimos que son estratégicos cuando normalmente esos objetivos se los establece en el largo plazo, como la visión y la misión que pueden estar a 3, a 5, a 7 años. Serán objetivos de gestión cuando son más pequeños, cuando son objetivos operativos, objetivos dentro del año o menos del año. Y sin embargo, con todo lo que nosotros hemos aprendido de los objetivos, dirán, esos objetivos seguramente están encadenados. Ahora, ¿por qué se toma en cuenta la necesidad de los objetivos? Porque siempre aparecerá la condición de ¿para qué sirve el control interno? El control interno tiene como propósito el brindar una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos. Y entonces, si la empresa no tiene objetivos, ¿es necesario tener un control interno? Pudiera que no, ¿se dan cuenta? Entonces, llegado el momento, uno diría, el hecho de que la empresa tenga objetivos que implique o defina condiciones que espera lograr en el largo plazo, seguramente le lleva a que identificará también ciertos factores, ciertos eventos que en algún momento pudieran afectar, pudieran incidir en el logro de esos objetivos. Esos factores se llaman riesgos y por lo tanto sobre los riesgos es que precisamente trabaja el control interno. Entonces, si no hubieran objetivos, seguramente no habrían riesgos y no habría la necesidad de los controles. Entonces, se dan cuenta que el establecer objetivos no es una condición que se tenga que establecer objetivos porque el control interno lo necesite. Otra vez dirán, toda organización establece sus objetivos y lo que toma el control interno son esos objetivos para fines del control interno y a partir de eso identificar qué es lo que quiere lograr una empresa y qué factores son los que pudieran en algún momento afectar el logro de sus objetivos. Por lo tanto, el rato que queremos identificar esos factores es como que hablamos de la evaluación de los riesgos, que es el otro componente de control interno, y obviamente y una vez que hemos identificado los riesgos y la entidad por fuera, con una decisión de gestión, decide precisamente qué quiere hacer con los riesgos, es posible que decida mitigar, minimizar, disminuir esos riesgos y entonces volvemos a entrar a lo que son las actividades de control. Entonces, en un determinado momento dirán, no es que se van a establecer objetivos porque el control interno así lo defina, sino los objetivos se establecen y a partir de los objetivos seguramente empiezan a aparecer todos los sistemas. Primero los que hacen a la razón de ser de la entidad, que son sus sistemas operativos, pero también los sistemas de administración y todos ellos seguramente se enfocan en la posibilidad de que una empresa pueda lograr sus objetivos. Y otra vez, no vamos a establecer objetivos para fines del control, sino que vamos a tomar esos objetivos otra vez como un insumo para establecer un adecuado ambiente de control. Ahora dirán, vamos a ir a la ventanita. Una vez que la empresa, si seguimos inclusive la lógica, se acuerdan de las primeras clases, dirán, una empresa el rato que define sus objetivos, tiene que establecer su estructura organizacional. Pero otra vez, no es una estructura cualquiera. Se supone que es una estructura que está orientada hacia el logro de los objetivos. Si la carrera, por ejemplo, tiene el objetivo ahí de decir, quiero formar profesionales de excelencia en contaduría pública, entonces su estructura tiene que estar orientada a que logremos ese objetivo. Entonces dirán, por esa razón es que seguramente tenemos una malla curricular que vendría a ser nuestra estructura que nos permite lograr ese objetivo. Entonces, si por ahí dirán ustedes, le podemos poner una materia que diga, no sé, pues medicina nuclear, dirían, ¿qué sentido tiene esa materia? ¿Va a ser que con eso, en algún momento, esa materia o esos conocimientos le van a servir a un contador público para algo? Y posiblemente no, ¿se dan cuenta? Y entonces entraremos en la condición de, por ahí eso no vale la pena.
Entonces, seguramente cuando empezamos a evaluar el contenido de cada materia, cada una de ellas seguramente está orientado a que en algún momento ustedes se conviertan en profesionales de excelencia, pero de la contaduría pública, no de las ciencias ocultas, ¿sí? Y entonces dirán, ah, ¿eso qué implica? Que hay un diseño organizacional de por medio. Ahora, lo ideal, dirán ustedes, es que ese diseño organizacional esté debidamente formalizado. Cuando les digo debidamente formalizado, es que tengamos una estructura con manuales, con reglamentos, con procedimientos, con instructivos, que obviamente definan de manera formal qué es lo que tiene que hacer cada persona dentro de la organización. Entonces, cuando uno se encuentra con ciertos problemas, dirán, dentro de esa estructura, dentro de ese sistema organizacional, pasa precisamente por la condición de que el principal problema podría ser que no existe o no está formalizado ese diseño organizacional. Por ahí muchos dicen, toda empresa tiene una estructura, toda organización tiene una estructura. Lo que por ahí se olvidaron es ponerlo por escrito. Ok, pero vean, ese ya es un problema desde la perspectiva del control interno. Es más, yo les diría, no es un problema solo por el control interno, es un problema de gestión. Porque si no tenemos por escrito lo que debe realizar cada persona, ¿qué pasa cuando el contador se va? Ingresa el nuevo contador y dirá, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién me relaciono? ¿Quién me tiene que dar la información? ¿A quién yo tengo que proporcionar? Vean, no tiene idea de cómo funciona la empresa ni las cosas que debe hacer. ¿Por qué? Porque esa estructura no está formalizada de forma adecuada. En otros casos, por ahí esa estructura está formalizada, pero tal vez solo parcialmente. Por ahí solo existe, dirán ustedes, el dibujito del organigrama, pero no está explicado qué es lo que tiene que hacer cada persona dentro de cada puesto de trabajo. O por ahí tienen todo, tienen su manual, sus reglamentos, sus instructivos, pero son de hace 20 años atrás, cuando por ahí la empresa era totalmente diferente. Por lo tanto, dirían, ese diseño ya está desactualizado. La forma de realizar las operaciones hoy casi con seguridad no va a ser pues la misma de hace 20 años atrás. También dirán cuando por ahí existe una excesiva cadena de mando, es decir, muchos niveles de cadena de mando dentro de la organización, donde la condición siempre es dígale a él y dígale al otro y dígale al otro, y entonces vean esa condición, dirán ustedes, de tener varias, si quieren, escaleras que tenemos que subir, o tenemos varios niveles dentro de la organización para realizar una determinada actividad, podría en muchos casos generar una excesiva cadena de control y obviamente el control podría volverse burocrático. A veces, vean, es como que uno va a la carrera, por ejemplo, pregunta algo y por ahí le preguntamos, no sé, a la señora Genara, y la señora Genara ese rato se hace a las locas y dice, ay, yo no sé, pregúntenle a la secretaria de la carrera. Y ella también es secretaria, ¿se dan cuenta? Pero como que tienen una jefe de secretarias ahí, que es la señora Jacqueline. Entonces van donde la señora Jackie y cuando le preguntan a la señora Jackie dice, no sé, le vamos a preguntar al director. Y entonces por ahí quería hacer un trámite tan sencillo como tal vez la actualización o el recibir un determinado formulario y resulta que no lo puedo hacer simplemente porque hay muchos niveles o dirán, o tengo que esperar demasiado tiempo porque hay muchos niveles que hay que seguir dentro de la organización. Entonces vean, esos aspectos, llegado el momento, van complicando la forma en la cual una empresa desarrolla sus actividades. También dirán cuando no hay o cuando existe una inadecuada delegación de los niveles de autoridad, también es otro problema. En realidad, cuando por ahí una persona como que absorbe, acumula o retiene para sí ciertos aspectos y no tiene la capacidad para delegar, eso se convierte normalmente en un cuello de botella dentro de las organizaciones. Y entonces dirán, si por ejemplo, así como en la carrera, al final aparentemente todo tiene que pasar por el director, entonces todas las personas que trabajan en Cardex, todos los que trabajan en el centro de cómputo, todos los que trabajan en la parte administrativa, terminan haciendo su trabajo, pero todo le entregan al director y el director tiene que firmar todo. Y entonces, llegado el momento, es como que seguramente el director tiene una montaña de papeles ahí en su escritorio, que por ahí vean, ni siquiera sabe por dónde va a empezar. Entonces dirán,
eso es porque no ha delegado adecuadamente sus actividades. O por ahí inclusive llega el momento en el que por ahí el director empieza a dudar de cómo realiza el trabajo una cierta persona y prefiere ser él que haga todo. Y entonces, ¿con qué tiempo podría hacer todo? Seguramente por ahí dirían, ah, el director por ahí empieza a dudar de los docentes y entonces quiere estar presente en el sorteo de los bolos y quiere estar presente en el examen de grado y quiere él inclusive validar que la revisión de los exámenes de grado sea la adecuada y entonces uno se pone a pensar y dice, con tantas actividades que debe realizar porque no tuvo la capacidad de delegar, obviamente ese señor está inundado en trabajo. ¿Sí? También pudiera haber una inexistente, insuficiente o inadecuada definición de canales y medios de comunicación cuando uno no sabe dónde ir, cuando no sabe a quién acudir. Entonces seguramente dirán, todos son problemas en realidad del sistema organizacional de una empresa, que vuelvo a repetirles, parte de la definición de los objetivos, a partir de los objetivos se define la estructura que tiene que tener una empresa y entonces normalmente dirían, seguramente aparece un manual de organización cuando todo eso está debidamente formalizado. Y del manual de organización seguramente aparece el manual de puestos que describe qué es lo que tiene que hacer cada persona dentro de su puesto de trabajo y aparecerá el manual de procedimientos donde obviamente se interactúan entre las diferentes unidades que existen para realizar una determinada tarea y si es necesario luego dirán aparecen instructivos, reglamentos, qué sé yo, que obviamente van a facilitar la forma en la cual se desarrollan las actividades dentro de una organización. Ok, si esos son los problemas, dirán ustedes, ¿qué necesita el control interno cuando hablamos del sistema organizacional? Saldremos de la reunión y volvemos a ingresar. Bien, entonces cuando, así como identificamos, dirán ustedes, aspectos que nos perjudican o que pueden afectar desde la perspectiva del control interno, también podemos establecer ciertas necesidades o requerimientos que obviamente pueden ser parte de ese sistema organizacional de una empresa. Entre esos aspectos, por ejemplo, podemos mencionar la necesidad de que muchas veces deban simplificarse los procedimientos. Entonces, cuando las entidades, más que todo las del sector público, desarrollan un procedimiento, a veces es como que le ponen la condición de que alguien tiene que revisar y luego que esa persona revisó, alguien más tiene que volver a revisar y luego revisar otra vez otra persona y entonces es como que tres o cuatro personas prácticamente terminan haciendo la misma actividad. Por ahí, en algún momento ustedes, a ver, han tomado conocimiento de alguna resolución de la administración tributaria, por ejemplo, ¿sí? Y entonces dirán, es increíble como
cuando ahí al costadito de la hoja aparece la firma de, creo, 10 personas, como que visto bueno, visto bueno, visto bueno, visto bueno, ¿se dan cuenta? Como que hay 10 personas que han revisado ese documento y como constancia de haber revisado le ponen su sellito y su firma para que al final aparezca el director de Impuestos Nacionales firmando la resolución. Y entonces uno se pone a pensar, ¿y era necesario que 10 revisen eso? Tal vez no, se dan cuenta, pero en cierta medida ellos han encontrado en esa forma de operar, que obviamente es burocrática, tal vez la posibilidad de algunos deslindar su responsabilidad y decir, yo firmé porque el otro ya lo hizo, cuando en materia de control eso no existe. El rato que yo le ponga la firmita, soy el único responsable por el contenido que pueda tener ese documento, por la realización de una transacción, por la aprobación de una transacción o de cualquier otro documento dentro de una empresa. Entonces, vean, el señor, por ejemplo, de Yacimientos, al cual lo detuvieron por la gasolina en mal estado que nos vendieron, obviamente puede declarar en este momento y decir, yo no sabía que la gasolina era así. Sí, pero usted firmó el contrato, señor. Al firmar el contrato, usted termina siendo el responsable por eso. Y así él diga, pero hubo una persona que revisó y recontra revisó y la otra volvió a revisar. Al final la responsabilidad es suya. ¿Se dan cuenta? Y entonces es como que no tiene sentido. Es más, dirán ustedes, si yo voy a revisar lo que alguien más revisa, ¿tiene sentido hacer eso? No es que voy a duplicar la actividad de control. Y entonces por ahí el control, en vez de ser una ayuda para la empresa, termina convirtiéndose en una carga burocrática. Siempre hay que diseñar una estructura considerando las áreas estratégicas que tiene una organización. Cuando, por ejemplo, nosotros diseñamos nuestro plan de estudios, y si quieren puedo volver al año 99, cuando teníamos el anterior plan de estudios, tenía una condición bastante particular. Vean, ese plan de estudios creo que tenía, por decirles, 40 materias, y de las 40 materias que tenía, más de la mitad de las materias eran materias complementarias. Entonces por ahí se llevaba, vean, de acuerdo, hasta economía política, se llevaba sociología, y uno decía, ¿y acaso esas materias en algún momento sirven para algo en la formación del profesional en contaduría pública? Y entonces vean como que se hizo un gran esfuerzo, yo les diría, por quitar esas materias y en vez de esas materias que tengan ustedes ahora otras que realmente ayuden, contribuyan a su formación profesional. Pero la condición, dirán ustedes, es porque hemos establecido pues que hay una área estratégica que tiene que ver con las materias que hemos llamado de información financiera y de aseguramiento, que son los pilares sobre los cuales se desarrolla la formación del contador público. Y obviamente las otras también, no es que no sean útiles, también sirven, pero no hacen a la razón misma de ser de un profesional en la contaduría pública. Y entonces yo recuerdo siempre con mucho cariño, con mucho aprecio a don Pedrito Guevara, por ahí ha sido profesor de alguno de ustedes, y entonces vean, don Pedrito siempre decía, pero no digan que son materias de apoyo, no digan que son materias complementarias. Y entonces él encontró una denominación y dijo, en realidad son materias que van a ayudar, que van a ir a apoyar la formación del contador público. Y entonces le puso como que todas esas asignaturas son de las áreas contextuales, no de las de apoyo, ¿se dan cuenta? Sino las áreas contextuales, aquellas que dan, dirán, el ambiente, el entorno, que obviamente nos permite tener conocimientos que luego podamos aplicarlos dentro de la contaduría pública. Y entonces una estructura con esa naturaleza seguramente tiene mucho más fundamento, mucho más robustez, inclusive si quieren, con relación a algo que simplemente podría salir de la imaginación de una determinada persona. Se tiene que procurar brindar autonomía a las diferentes unidades estratégicas dentro de la entidad, de tal forma que puedan tomar decisiones siempre pensando en el logro de los objetivos. Habrá que potenciar la calidad y la eficacia en la prestación de los servicios, no solamente pensando en el usuario final, sino también en los servicios que internamente se pueden prestar dentro de una empresa. Por ejemplo, vean ustedes, cuando trabajamos en el departamento de contabilidad, alguien diría, nosotros nunca tenemos relación con los usuarios, nunca tenemos relación con los clientes, con los proveedores de la empresa. Por supuesto que no.
Pero sin embargo, la información que nosotros generamos seguramente le tiene que servir a los gerentes comerciales, a los gerentes de adquisiciones, a los gerentes de producción, a los gerentes financieros, para que ellos tomen decisiones sobre las diferentes áreas que le competen. Por lo tanto, llegado el momento, es como que nosotros implícitamente le damos un servicio a esa organización al proporcionarle información para que las diferentes áreas puedan descargar sus responsabilidades. Obviamente hay que aplicar los procedimientos que se adopten en las circunstancias que correspondan. Entonces dirán ustedes, de nada serviría tener un manual de procedimientos donde diga qué tenemos que hacer en cada caso y llegado el momento nadie lo cumpla. O terminemos haciendo algo totalmente diferente. La idea de establecer procedimientos es porque esos procedimientos tienen que cumplir cierta lógica y en la medida de lo posible tienen que realizarse las actividades bajo esos criterios. Y por supuesto que hay que potenciar los canales de comunicación. Entonces dirán, el rato que diseñamos una estructura, implícitamente, ¿qué estamos definiendo? Niveles de autoridad y niveles de responsabilidad dentro de la organización. Entonces nos vamos a la otra ventanita que hace parte del ambiente de control. Y otra vez dirán, no es que vamos a desarrollar o establecer niveles de autoridad y responsabilidad porque el control interno pida o para fines del control interno. No, vamos a tomar los niveles de autoridad y responsabilidad establecidos en la estructura de la empresa otra vez para fines del control interno. Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de aspectos de responsabilidad y de autoridad, siempre está la condición, dirán, de que ¿cuál de ellos podemos delegar y cuál de ellos es el que debemos asumir? ¿Será que puede haber un ejecutivo que por ahí delegue su responsabilidad y al delegar su responsabilidad también delegue la autoridad que tiene? ¿O por ahí ese ejecutivo tal vez puede delegar su autoridad, pero tiene que asumir su responsabilidad? ¿Cómo Sí, será? tiene que asumir su ¿Tiene que asumir todo eso? responsabilidad. Sí, Ok, entonces vean, por ahí tenemos un ejecutivo, este que dice de tipo A, donde seguramente, como este señor se encuentra en el nivel más alto de la organización, por ahí tiene la posibilidad de delegar todo lo que quiera. Puede delegar. ¿Qué delega? Como decía Valerie, delega su autoridad. Sin embargo, vean, no importa cuánto delegue, él asume la responsabilidad por todas las actividades. Obviamente, el rato que delega y les permite a otras personas desarrollar ciertas actividades, obviamente está generando confianza en ellos e implícitamente los motiva y logra el compromiso que las personas deben tener dentro de la organización. Si este señor, como el del tipo B, no delega, y entonces dirán, está aquí arriba, no delega nada, asume todo, por lo tanto también podría asumir toda la responsabilidad, pero estaría acumulando las funciones, y por lo tanto las personas que están por debajo de él por ahí ya no tienen capacidad de asumir nuevos compromisos. Y al otro lado, como él es el que termina haciendo todo, por ahí las personas que están aquí abajo inclusive dirían, ¿y para qué voy a hacer algo si es él el que termina haciendo todo? Entonces, es una condición, primero dirán que hay que entender que un ejecutivo siempre tiene que tener la capacidad para delegar, pero lo que delega en esencia es su autoridad. Jamás delega la responsabilidad, él asume su responsabilidad. Eso es lo ideal. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un ayudante en esta materia y luego decirle, como que no me gusta pasar las clases virtuales, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa si el ayudante se encarga de enseñarles este capítulo y llegado el momento yo tomo el examen nomás? Y cuando obviamente eran, toma el examen, por ahí aprueban todos, pero el problema va a ser cuando estén dando su examen de grado. El rato que den su examen de grado, por ahí no soy yo el que toma el examen, es otra persona. Y entonces por ahí ese profesor les pregunta algunas cosas de control interno y ustedes no saben cómo responderlas. Y por lo tanto nos podríamos encontrar con la condición de que reprueban. Pregunta, llegado el momento han reprobado por culpa del ayudante que no les enseñó bien o por culpa mía que le delegué al ayudante una tarea que en esencia debía haberla hecho yo. por culpa del docente, licenciado. No va a ser culpa del ayudante, ¿no es cierto? Finalmente por ahí el ayudante hizo pues su mayor esfuerzo. Pero al final dirán, la responsabilidad final
siempre va a ser del docente, de ese que está ahí arriba. Y vean, el rato que uno delega, tampoco es que voy a delegar a cualquiera. Obviamente delegaré a personas que tengan la competencia profesional adecuada, de tal manera que yo pueda confiar en lo que ellos hacen. Entonces, cuando por ahí alguien dice, resulta que soy el jefe de contabilidad y tengo un equipo ahí de contadores, de auxiliares que trabajan conmigo, ¿qué pasa si no confío en ellos? Obviamente, la primera condición dirán, esas personas que trabajan conmigo seguramente tienen una competencia profesional adecuada y a cada uno de ellos yo puedo delegarle el que realice cierta actividad. Aún así, los estados financieros siguen siendo mi responsabilidad. Por lo tanto, llegado el momento, tendré que revisar las diferentes actividades que ellos desarrollan. Pero vean, revisar no significa que voy a ir a ver otra vez transacción por transacción el cómo lo han hecho. Porque si fuera así, dirán, mejor usted solito haga todo, ¿no ve? Entonces dirían, ahí no estoy delegando, es como que me estoy consiguiendo secretarias nada más. Pero la condición no pasa por eso. Entonces yo puedo delegar, pero aún así voy a asumir la responsabilidad. Entonces dirán, por ahí usted no tiene que ir a revisar transacción por transacción, pero cada cierto periodo de tiempo seguro tiene que evaluar cada cuenta para analizar cada cuenta, para determinar si el saldo refleja la naturaleza de las operaciones, su composición, está bien respaldada. Ok, de acuerdo, o sea, sí, eso sí lo voy a hacer, porque es mi responsabilidad. Y entonces ahí genero confianza, genero motivación para esas personas, de tal forma que puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Ahora bien, dado que, dirán ustedes, hemos hablado de estructura, hemos hablado de que la estructura incorpora niveles de autoridad y responsabilidad, vean, podemos ser un poquito más exigentes inclusive y podemos llegar inclusive a la condición de qué forma de pensamiento debe tener ese ejecutivo, cuál debería ser la filosofía que tiene ese ejecutivo, qué nos interesa desde el punto de vista del control interno o cómo debería pensar ese ejecutivo desde la perspectiva ideal, si quieren, del control interno. Obviamente, un ejecutivo, un director, un gerente, un administrador de una empresa, lo primero que siempre debe tener es, dirán ustedes, diseñar una estructura que esté orientada al logro de los objetivos que tiene una empresa. Entonces, no es que los objetivos van por un lado y la estructura va por el otro. La estructura siempre tiene que estar orientada a que la empresa pueda lograr sus objetivos. Ese ejecutivo además tiene que asumir su responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos. A eso, dirán ustedes, va a implicar que el rato que él diseñe una estructura, tiene que formalizar todos los manuales y reglamentos que permitan el funcionamiento de la organización y, por supuesto, exigir la aplicación de esos procedimientos que seguramente tienen incorporados controles internos. Y sin embargo, ese ejecutivo también periódicamente deberá evaluar, deberá identificar qué riesgos son, qué factores en algún momento podrían afectar el logro de los objetivos de la entidad y seguramente también establecer cómo debe actuar con relación a ellos. Sin embargo, dirán ustedes, van a haber una serie de aspectos adicionales que también son específicos y debemos tomar en cuenta cuando hablamos de ese ejecutivo. El hecho, por ejemplo, de que respete la independencia y los resultados que se vayan a emitir por parte de la unidad de auditoría interna. Es un elemento clave. ¿Para qué sirve o de qué sirve, dirán, tener una unidad de auditoría interna si llegado el momento el ejecutivo le va a decir, señor auditor, un ratito, está bien que usted evalúe, haga lo que quiera, pero cuidado, diga que yo me estoy equivocando, ¿no ve? El rato que usted diga que me estoy equivocando, lo voto. ¿Qué quiere decir eso? Que esa unidad ya no es independiente y sus resultados no se respetan. Por lo tanto, vean, esa no es la forma de pensamiento que necesitamos por parte de ese ejecutivo. Ese ejecutivo también tiene que tener como parte de su pensamiento el motivar al personal para que desarrolle sus actividades y a través de esa motivación generar confianza. Tiene que respetar la transparencia por las operaciones. Es decir, si hay normas, si hay controles dentro de esos procedimientos, todos tienen la obligación de cumplirlos. No porque él sea el gerente puede pasar por encima los controles. Eso es respetar la transparencia. Un elemento fundamental, vean, tiene que ver con incorporar funcionarios con el perfil adecuado y promover, dirán ustedes, a esos funcionarios en función de convocatorias y concursos internos.
Entonces a veces uno se pone a pensar y dice, a ver, estamos hablando de la forma de pensamiento que debe tener ese ejecutivo. ¿Cómo queremos que piense? Entonces, a veces inclusive dirán, queremos un ejecutivo que sea autocrático, que venga y que imponga todas las cosas que él quiere de una forma y no le importe lo que los demás piensan. ¿O queremos un ejecutivo que por ahí comparta los criterios y permita que todos los miembros de la organización de manera conjunta establezcan lo que quieren lograr y por lo tanto ya no será una organización autocrática, sino más bien democrática? ¿Cuál creen que podría ser mejor? Una democrática, licenciado, donde nos sintamos, o sea, todos como uno solo, más o menos. Pero eso, Valerie, está bien si hablamos de tal vez una empresa, tal vez la misma universidad, si quiere verlo así. Pero, ¿qué pasaría si estamos en el ejército, por ejemplo? Ahí diría, eso no funcionaría. No vamos a ponernos a discutir entre todos cuál va a ser la mejor estrategia para matar al enemigo, ¿no ve? En todo caso dirán, ahí eso no funciona. Ahí se supone que hay un general que da la orden y las órdenes, dicen ellos, se cumplen. Porque si no se cumplen las órdenes, los soldados mueren. Entonces vean, ahí no hay democracia y funciona bien. Pero funciona bien para ese tipo de estructura, para ese tipo de organización. Entonces, a veces, siempre es bueno diferenciar eso. O sea, uno pudiera pensar que una filosofía democrática siempre es mejor que una autocrática. Pero llegado el momento uno dice, pero dependerá mucho de la naturaleza misma de una entidad. Podría ser que en algún caso una estructura autocrática es mucho más efectiva, porque realmente va a permitir el logro de los objetivos. Pero a veces, o en la mayoría tal vez dirán, una democrática siempre seguro será mejor. Pero vean, algo que no lo he puesto aquí y que nos hoy en día me preocupa mucho, es que cuando hablamos de un ejecutivo, ese ejecutivo tiene que saber que el rato que es nombrado como ejecutivo, el rato que le dicen que es el director, que es el gerente, que es el administrador, pues lamentablemente le guste o no, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Y entonces vean, estos 40 y tantos días de problemas que tenemos, tal vez podrían haberse, dirán ustedes, evitado si el ejecutivo, la persona que hemos elegido nosotros para que nos represente, hubiera tomado la decisión de hacer pues lo que debería hacer hace 40 días. Entonces, obviamente, dejó que el tiempo pase, permitió que esas organizaciones sociales por ahí sientan que como que son poderosas, que están logrando derrocar un gobierno, ¿se dan cuenta? Y obviamente hoy estas personas no se mueven de sus puntos de bloqueo. Por ahí, como decía en algún momento José, por ahí algunas personas se han cansado ya de bloquear y ya no van a los bloqueos. Pero en esencia yo les digo, tal vez esas personas no es que se han cansado de bloquear, tal vez se han dado cuenta que ir a bloquear es como que yo agarre una pistola y me dispare a mi pie. Entonces uno diría, no, pues cómo usted mismo se va a lastimar, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿se dan cuenta? El rato que impedimos que ingrese el transporte, nos quedamos sin combustible. No hay combustible, no hay medios de transporte, no hay cómo podamos, dirán ustedes, trasladarnos de un lugar a otro, la alimentación no nos llega, lo poco que llega, que ya no llega por vías normales, nos cuesta el doble, el triple inclusive, y es como si yo solito bloqueador me estuviera pues disparando en el pie. Seguramente hay formas de expresar mi descontento sobre ciertas cosas, pero no debe ser bloqueando. No, no creo que sea la forma de que eso sea así. Como vean, yo que recuerdo, siempre que hablamos de bloqueo, o sea, yo me acuerdo desde que era pequeñito, como ustedes, alguna vez les dije, yo iba a la universidad y siempre habían marchas, siempre habían reclamos de la COP, pero no era pues como que bloqueo indefinido 40 días, eso no ocurría. No es que cercaban la paz y no había alimentos para que podamos subsistir, ¿se dan cuenta? Eso no existía. Pero en el momento en el cual yo recuerdo hace 20 años, algo más de 20 años, en la famosa guerra del gas, por ejemplo, donde obviamente como que el pueblo, los ciudadanos que habitan la ciudad del Alto,
Dijeron no a más que todo, la capitalización de los recursos naturales y emergente de eso con varias mentiras, ¿se dan cuenta? Como que les decían que íbamos a vender el gas a Chile, que cómo es posible, que no sé qué, cuando por ahí era el mejor mercado que teníamos inclusive. Porque llegado el momento nosotros le vendíamos gas a la Argentina y la Argentina se lo vendía a Chile a mayor precio. Entonces como que hasta mal negocio hicimos, ¿se dan cuenta? Pero por el capricho de ciertas personas que dijeron, no, no vamos a permitir que nuestros recursos y no sé qué, y vean, cercaron la ciudad de La Paz. Y apareció ahí la figura de don Evo Morales, como el principal bloqueador. Y llegado el momento, vean, ese señor, obviamente, con el tiempo llegó a ser presidente, se quedó 20 años ahí, y durante 20 años como que la COP no decía nada, nadie reclamaba nada, y la pregunta es, ¿y por qué no reclamaban? ¿Por qué no decían nada? Yo no sé si es cierto o no, ¿se dan cuenta? Porque no me consta. Pero dicen que seguramente se les pagaba unos bonitos o se los daba ciertos privilegios. Y por ahí uno se pone a pensar y dice, por ahí no necesito ni siquiera ser un genio para darme cuenta. Pero se establecieron varias organizaciones, como por ejemplo ese fondo indígena, que llegado el momento en teoría lo manejaba una señora y que se denunció que millones de dólares se habían desviado de ese fondo y al final no saben dónde fueron a parar esos millones de dólares. Y uno podría pensar, esos millones de dólares tal vez terminaban pues en las diferentes organizaciones como dándoles un pedacito, ¿se dan cuenta? De tal manera que estén calladitos, no digan nada, no reclamen, no hagan problemas y todos felices. Y así hemos vivido 20 años. Obviamente cambió la condición. Seguramente, vean, la mayoría de los bolivianos nos damos cuenta de que no podemos seguir viviendo así, queremos cambiar, emitimos nuestro voto y decimos, vamos a cambiar, no sé si será el mejor o no, lo elegimos a este señor, y resulta que obviamente aparece el otro ahora otra vez bloqueando. Y la cultura del bloqueo, vean, es como que ese señor tiene la cultura del bloqueo en su mente. Y no se da cuenta que al bloquear está pues dañando a la misma gente que en teoría él representa. Entonces, vean, hoy estamos en un conflicto bastante serio, donde inclusive anoche lo escuchaba un periodista, el señor Arana, es muy interesante escucharlo al terminar el día, y el señor decía, es como que la COP hoy día apareció y dijo, queremos volver al diálogo, 40 y tantos días de sufrimiento de la gente. O sea, ustedes han ocasionado eso, ¿no ve? Pero además de eso, vean, le decían, ok, ¿quiere volver al diálogo? Pregunta, ¿el diálogo para qué? Vean, en su momento, cuando vamos al 2001, 2002, en la guerra del gas, por lo menos en ese momento había una agenda, ¿se dan cuenta? Por ahí la gente decía, no queremos que se eh, capitalicen o queremos más bien nacionalizar los recursos naturales, no queremos venderle gas a Chile, no queremos que se explote el litio, no queremos esto o queremos esto, pero había una agenda, ¿se dan cuenta? La pregunta es, ¿estos señores de la COP ahora tienen una agenda? ¿Tienen algo con lo que yo me siente a negociar y qué voy a negociar si nunca han pedido nada excepto la renuncia del presidente? Y es más, vean, si respetamos inclusive la segregación de poderes que debe haber en el Estado, pues el poder, en este caso judicial, ya ha emitido mandamientos de apremio sobre varios de esas personas por homicidio inclusive, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿por qué más bien no cumplen esos mandamientos de apremio? Y por ahí terminamos con el problema. Obviamente con esas cosas, estos señores, algunos desaparecidos hoy en día, ¿no ve? Como ese señor Argollo que ya no aparece, obviamente asustado debe estar por algún lado metido y obviamente sabe que el día que esto se solucione, si es que no aparece él como parte de la solución, seguro va a estar en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Y entonces por ahí, para evitar eso, el señor se da cuenta y ahora dice, negociaremos. ¿Qué vamos a negociar? ¿Su libertad? Es como lo que quiere don Evo Morales, ¿no ve? ¿Por qué todos los conflictos? Porque qué casualidad. Justo empiezan los conflictos después de que se emiten mandamientos de apremio contra este señor. Vean, ni siquiera por corrupción, por actos peores, ¿sí? De dañar a niños, a niñas. Dicen, eso no podemos soportar como sociedad, ¿se dan cuenta? Y entonces aparecen esas condiciones. Y vean, ahora el gran problema que tenemos es el señor no tomó decisiones. Entonces por ahí
La otra semana volvemos a nuestras actividades normales, pero yo les digo, hay un montón de gente ahí afuera ahora que entiende que ese señor presidente no es capaz de tomar una decisión. Por lo tanto, cualquier rato otra vez vamos a bloquear, otra vez van a marchar, van a hacer lo que quieran otra vez y seguramente no va a cambiar esa condición hasta que no empecemos a realmente cambiar nuestra forma de pensar. Y entonces vean todo eso guiados por una forma de pensamiento que se llama filosofía de la dirección. Y esa filosofía inclusive dirán nos lleva a una condición, como aquí dice, ¿a quiénes vamos a contratar dentro de la empresa? ¿A los amigos? ¿A los parientes? ¿A los que nos apoyaron para por allí subir al gobierno? ¿O vamos a contratar a las personas que realmente tengan el perfil para cada puesto de trabajo? Otra vez dirán, es una forma de pensamiento por parte del máximo ejecutivo. Y entonces a partir de esa filosofía se definen políticas para la administración de los recursos humanos. Esas políticas para la administración de recursos humanos están orientadas, dirán ustedes, primero a cómo voy a contratar el personal, cómo voy a reclutar y contratar el personal, cómo voy a mantener ese personal durante su estadía dentro de la empresa y cómo voy a retirar al personal cuando llegue el momento. Obviamente, desde la perspectiva, dirán, de lo que implica esas políticas de recursos humanos, seguramente debo tomar en cuenta el manual de organización, debo tomar en cuenta el reglamento interno y debo obviamente tomar en cuenta la competencia y las actitudes que tienen las personas para poder incorporarlas dentro de una empresa. Y entonces dirán, habrán primero políticas que son de carácter general, donde obviamente está la condición del respeto que tiene que existir y la justicia en las decisiones que involucren a las personas. Y vean, una condición que siempre decimos es que en teoría, dirán, en teoría por lo menos, las entidades dicen que sus recursos humanos son el activo más importante que tienen. ¿Por qué les digo en teoría? Porque es un discurso nada más a veces. Porque por ahí una empresa dice eso, pero no trata de esa forma a sus empleados. Entonces, si en un determinado momento, no sé, aparece la Paz Limpia, por ejemplo, y dice que el principal activo que tiene son las personas que trabajan en esa empresa, y entonces si es así, ¿por qué no les paga un salario acorde a esa declaración que usted acaba de hacer? ¿Por qué no les paga su salario cuando debe pagarles? ¿Por qué no les da los beneficios que les corresponden en función del trabajo que hacen? Entonces, una cosa declara, otra cosa es la que hace. ¿Se dan cuenta? Y en esencia dirán, ese es tal vez el mayor conflicto que existe dentro de las organizaciones. De manera específica, cuando vamos a la selección y contratación del personal, deberíamos asegurar primero la igualdad de participación de las personas en las diferentes convocatorias, pero además elegir la persona idónea. ¿Qué significa eso? Que deberíamos contratar a la persona que tiene los conocimientos, la experiencia necesaria para cada puesto de trabajo. Si necesito por ahí un docente de auditoría operativa, pues me conseguiré un profesional en contaduría pública que además tenga experiencia en la realización de auditorías operativas. No lo voy a poner ahí a mi hermano que por ahí es ingeniero en sistemas y nada sabe de auditoría, pero no tiene trabajo, ¿no ve? Entonces lo daremos trabajo. No, pues no funciona de esa forma. Y cuando hablamos de asegurar, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, ustedes a veces van a leer un anuncio y dice, se requiere contador preferentemente mujer. ¿Cómo se sienten las señoritas? ¿Felices? Valerie. Sí, licenciado, bien. Bien. Yo Sí, más bien, vean, primero, como varón, seguro estoy molesto por ser hombre, ¿se dan cuenta? Pero al otro lado estoy preocupado también. Porque el rato que dicen que prefieren contratar mujeres, la pregunta es, ¿y por qué mujeres? ¿Acaso por ser mujeres son mejores contadores que los varones? O por ahí no, ponerme a pensar, ¿y ese señor que los quiere contratar por ahí es un viejo verde, no? ¿Cómo es? sí, licenciado, Por eso les digo, puede pasar eso. entonces por ahí las mujeres que aparentemente podrían alegrarse en su primera impresión, una vez que se sientan y recapacitan un poquito, por ahí hasta terminan preocupándose. Y lo mismo, vean, una vez vi un anuncio que decía, se requiere contador preferentemente cristiano. O sea, que los cristianos son mejores contadores que los católicos, los mormones o lo que fuera.
¿Acaso la religión define qué tan buen profesional va a ser uno? No. Y entonces vean, eso es asegurar la igualdad en la participación al momento de la selección y la contratación de personal. Ahora dirán, una vez que ya tenemos a las personas, hay que mantenerlas dentro de la empresa. También se tienen que establecer políticas dentro de eso. Entonces, seguramente las políticas tienen que asegurar que cada persona reciba su salario en función del nivel de autoridad y responsabilidad que tiene. No sería lógico, vean, que la secretaria gane 10.000 y por ahí, no sé, pues el contador gane 3.000. Alguien diría, no, pues se supone que el contador tiene más responsabilidades que la secretaria. ¿Cómo puede la secretaria ganar 10.000? Pero llegado el momento, la secretaria había sido amiga del gerente. Entonces, vean, ya no es una buena política de recursos humanos. Y el rato que tengamos que, por ahí dirán, ascender o mover al personal, obviamente la condición es, primero deberíamos promover que las personas que están abajo vayan ascendiendo. Pero si el rato que se va el contador, en vez de que el auxiliar suba, nos traemos otro de afuera, ¿cómo queda el auxiliar? Como que frustrado, ¿se dan cuenta? Entonces no es una buena política de recursos humanos. Y finalmente, el rato que se vayan, dirán, habrá que retirar a las personas que no hacen su trabajo, no retirar a quienes por ahí no son nuestros amigos. Entonces, esas son buenas políticas de recursos humanos. ¿Y en qué se basan esas? Fundamentalmente en la competencia profesional. Cuando hablamos de la competencia profesional, como alguna vez yo les dije, por un lado está la competencia como tal, que implica los conocimientos y la experiencia que tiene una empresa, una persona, pero al otro lado también están hoy en día las actitudes, que es el comportamiento que las personas tienen con relación a ciertos aspectos. Entonces, a veces, cuando por ahí, ahora ustedes que ya van a empezar a buscar trabajo, se encuentren con la condición de, hay que ir a dar examen para trabajar en KPMG, supongamos. Y en ese momento ustedes dirán, pucha, voy a tener que acordarme todo lo que he estudiado los últimos 5 años. No estudien, porque cuando vayan al examen, teoría examen, no les van a preguntar nada ni de contabilidad ni de auditoría. Por ahí les van a decir, José, dibújese usted junto a su familia. O Valerie, haga un grafiquito donde usted ordene el círculo, el cuadrado, el triángulo, cuál va afuera, cuál va adentro. Y uno dice, para eso no estudiaba, ¿no ve? Pero en realidad, vean, esa evaluación que les están haciendo no es sobre sus conocimientos o su experiencia. Finalmente, los conocimientos están demostrados en los títulos que ustedes tienen y la experiencia en los certificados de trabajo que van a tener. En realidad, vean, esas evaluaciones, que las llaman psicotécnicas, tratan de evaluar las actitudes que ustedes van a tener y cómo van a comportarse frente a ciertos aspectos. Por lo tanto, esa es la evaluación que hoy en día muchas empresas hacen. Esto ya lo conocen, está en su hoja de vida. Esto es lo que quieren conocer, eso es lo que les falta. Y para eso muchas veces los llaman a una entrevista o una evaluación. Y obviamente, y en el techito hemos puesto el rol de la unidad de auditoría interna, que obviamente tiene que ver con el hecho de que esa unidad va a realizar ciertas tareas que en muchos casos van a disuadir a que las personas que están dentro y fuera de la organización no hagan las cosas de manera, o más bien, no las hagan mal o siempre traten de hacer lo correcto. Entonces jugamos un rol disuasorio muchas veces cuando hablamos de la unidad de auditoría interna, pero entenderemos bien, no es que la auditoría interna sea responsable del control interno. La auditoría interna juega un rol en materia de control. Ese rol es fortalecer la conciencia de control y disuadir las actitudes inadecuadas y fraudulentas por parte de las personas que trabajan en una empresa. Y todo vean dentro de un determinado ambiente, una atmósfera de confianza. Obviamente, no hay que ir ni a un extremo ni al otro. Es decir, un ejecutivo, por ejemplo, no tiene que ser ni extremadamente confiado ni totalmente desconfiado. Tiene que buscar el equilibrio necesario, encontrar el grado adecuado de confianza. Es como un padre o una madre, ¿se dan cuenta? Cuando el padre por ahí les da demasiada confianza a los hijos, llega un momento en el que los hijos lo empiezan a tratar como si fuera su amigo, ¿no ve? Y entonces se rompe esa relación de padres e hijos, porque piensan que son iguales cuando no lo son. Al otro lado dirá, hay padres que casi ni hablan a sus hijos y los tratan como si fueran soldados. Ok, vean, ni lo uno ni lo otro será lo correcto. Dirán, hay que buscar pues adecuados niveles de confianza. Ese padre seguramente podrá conversar con sus hijos,
podrá realizar algunas actividades con sus hijos, pero dentro del marco de respeto y tomando en cuenta que cada uno tiene su nivel, que cada uno tiene su rol, que uno es el padre, la madre, el otro es el hijo, que no son iguales. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si eso está claro, dirán, eso ha generado un adecuado ambiente de control, porque genera confianza. Pero vean, no es ni exagerada, ni, dirán ustedes, ni tampoco no existe la confianza. Entonces yo no les puedo dar una receta. En realidad dirán, esos tienen que haber adecuados niveles de confianza dentro de la organización. Y entonces, en esencia, vean, eso es, o todos estos aspectos son los que tomamos en cuenta al hablar de un adecuado ambiente de control. Entonces, la siguiente clase ya vamos a ir a algo mucho más específico, que es hablar del otro componente, que es la evaluación de los riesgos. ¿Alguna pregunta que tengan? Me he pasado unos minutos, van a disculpar. Ok, entonces nos vemos el día lunes, ya que no quieren dar examen mañana, ¿no ve, Valerie? El otro Ujú, sábado sí. daremos examen entonces. Mentira, no vamos a dar el sábado, no se preocupen. Vamos a dar el día que nos toque dar en clases, no importa cuándo volvamos. O finalmente vamos a ir un día viernes a la universidad a dar nuestro examen, en la hora que nos toca dar. No se preocupen por eso. Bien, tengan un buen resto del día, cuídense el fin de semana, nos vemos el día lunes. Gracias, licenciado. Hasta Chao, chicos. Presente, licenciado. 12, licenciado. 13, Presente, licenciado. 14, Presente, 14, licenciado. 15, Presente, licenciado. 16, Presente, licenciado. 17, 18, Presente, licenciado. 19, Presente, licenciado. 20, Presente, licenciado. 21, Presente, licenciado. 22, Y el licenciado, el código 22 pidió permiso. licencia 23, Presente, licenciado. 24, Presente, licenciado. 25, Presente, 25. 26, Presente, licenciado, 26. 27, 28, 29, 30, Presente, código 30, licenciado. 31, Presente, 32, licenciado. 32, 32. 33, Buen día, licenciado. Presente. 34, Presente, lice 34. 35, Presente, licenciado. 35. 36, Presente, licenciado. 37, Presente, licenciado. 37. 38,
39, Presente. 40, Presente, licenciado. 41, Presente, licenciado. 42, Presente 42, licenciado. 43, Presente 43. 44, Presente 44. 45, Presente 45. 46, Presente 46. 47, 48, Presente, licenciado, 48. 49, 50, Presente. 51, Presente, licenciado. 52, Presente, licenciado. 53,